¿Te gusta el deporte? ¿Quieres estar bien informado? Entra en nuestro Twitch, @eldesempate_w. También en @tdn_tweet o en @tdw_radio. No hay pretexto, tú eres el ganador. El Desempate. Vivo Deporte. Deportista he sido toda mi vida, pero la corrida siempre se me facilitó mucho. En campo traviesa porque yo vivía cerca de los dinamos. Desafortunadamente me diagnosticaron hepatitis C. Eso sí me cuestionó muchísimo. Yo que lo que quería, o sea, son cosas que te simbran. Enteré una vez de una carrera que había en el Himalaya de 160 kilómetros en 5 días y me llamó muchísimo la atención. Una experiencia increíble. La hepatitis C fue lo que me empujó. Después he hecho 20 carreras de 160 kilómetros sin parar. El maratón de sables en el desierto del Sahara de 250 kilómetros. La Copa del Desierto en Jordania de 170 kilómetros. El Espatatlón 246. En estos casos tienes que tener una determinación muy clara de que la quieres hacer, de que la puedes hacer. Para eso pues la dedicación. La dedicación es un entrenamiento muy inteligente, diario a diario, en la disciplina y el disfrutarlo. Vivo Deporte. Estamos de regreso en el Desempate y en este momento saludamos a Rodrigo Latorre, que ya está aquí en la mesa para platicar de Vivo Deporte. Rodrigo, ¿a quién estábamos escuchando? ¿Y las distancias que mencionabas están correctas? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Iñaki, buenos días. Sí, lo que oyeron es cierto. Él es Luis Guerrero Marrón. Es un corredor que se especializó en ultradistancia. Él tiene 51 años. Y es una persona que nos decía en la entrevista que le hicimos en Vivo Deporte hace unos meses que él es deportista de toda la vida, ¿no? Desde niño hacía fútbol, ciclismo, karate y temas de motociclismo, pero se le fue facilitando las carreras, ¿no? El correr. Empezó con carreras cortas, luego se especializó también en maratones y hacía maratones, ¿no? Y él vivía muy cerca de los dinamos, ¿no? Allá por Magdalena Contreras. En el sur de la Ciudad de México. Es una zona boscosa y hay una cañada, entonces él corría mucho ahí en el campo traviesa, en los valles y en las veredas, pero haciendo maratones. Y de repente oía de algunas carreras que en el Himalaya, carreras en Europa, pero pues le llamaban la atención, pero nunca se decidía en hacerlas. O sea que en 1999 le detectan hepatitis C. Entonces eso lo cimbró y empezó a decir, a ver, mi vida puede ser muy corta si no me cuido y si no logro superar esta enfermedad, entonces va a haber muchas cosas que si no las hago, igual y nunca las voy a poder hacer. Exacto. Entonces, esa famosa carrera del Himalaya que había escuchado, pues decidió hacerla. Entonces, en el 2000 se inscribió. ¿Cuál es la carrera del Himalaya? Y esta es una carrera de 160 kilómetros en el Himalaya. 160, o sea, son 4 maratones. Son 4 maratones y esta se hace en 5 días, ¿no? Pues es que nada más con la altura, es decir, pues a más de 5,000, 6,000 metros de altura. Es en la parte de las faldas. A lo mejor empiezan desde los 4,000, porque es toda la cordillera, entonces 3,000, 4,000 metros. Entonces hizo esa carrera y fue una experiencia espectacular para él. Y además le fue tan bien que, imagínate, quedó en segundo lugar. Sumando las etapas hizo 16 horas, ¿no? Entonces 160 kilómetros. a partir de ahí se empezó a hacer carreras de 160 kilómetros en las montañas, carreras de 250 kilómetros en desiertos, y en muchas de ellas ha quedado en primer y segundo lugar de su categoría, ¿no? Entonces la verdad es que tiene una facilidad impresionante para ese tipo de carreras el buen Luis Guerrero Marrón. Y todo esto además pues con una enfermedad como es la hepatitis C, que evidentemente no sé si lo afecte o no para el rendimiento físico, pero sí tiene que ser un tipo que se cuida mucho en cuanto a lo que come, y de alguna manera pues el azúcar es esa gasolina que tiene el cuerpo, entonces no puede excederse, sí está, no sé si limitado, pero sí en el ojo, ¿no? De lo que pueda pasarle a su cuerpo exigiéndole estas distancias. Así es, y él cuida pues mucho la preparación física, la alimentación. Y te voy a decir un poquito nada más para que se den cuenta el tipo de carreras en las que ha participado, ¿no? Les decía, él hizo la carrera del Himalaya de 160 kilómetros por etapas, la ha hecho ya varias veces, varios años. Lleva al día de hoy 20 carreras de 160 kilómetros sin parar. Es así, no es por etapas de que termina el día y descansas y arrancas. 160 kilómetros. 160 kilómetros sin parar, muchas de ellas son en Estados Unidos y son carreras que haces entre 17 y 23 horas continuas, ¿no? Dependiendo el tipo de terreno y demás.
¿Cómo aguanta el cuerpo eso? Sí, ahorita les voy a decir cómo entrena. Exacto, ¿cómo se prepara? Es increíble. Entre ellas hay una que es una prueba que le llaman el Grand Slam, que son 4 carreras de 160 kilómetros con 15 días de diferencia entre cada una de ellas. Bueno. ¿No? Entonces tienes 15 días para recuperarte y así 4 veces. O sea, 15 días por 4, estamos hablando de que en menos de 2 meses Sí. corre, pues corre, ¿qué? 640 kilómetros. ¿En menos de 4 semanas? Así es. ¿No? Entonces, imagínate la capacidad Hay gente que no corre 640 kilómetros en su vida. física y mental para hacer eso, ¿no? Bueno. Hay una carrera muy famosa que es el Maratón de Sables en el desierto del Sahara, que son 250 kilómetros. Esa es por etapas, también la ha hecho 5 veces. Hizo la Copa del Desierto en Jordania de 170 kilómetros. Ese es en un solo jalón. Ahí hizo 34 horas. Y fue el mejor americano, o sea, el mejor corredor del continente americano. Hizo 4 veces una que se llama el Espartatlón, que ahorita se las voy a platicar de detalle, pero son 246 kilómetros en Atenas, de Atenas a Esparta, ahí en Grecia. Bueno. Otra que es la Sakura Michi en Japón, de 250 kilómetros, que ese es solo para 100 corredores y él ya ha participado. Y muchas carreras en México, ¿no? Donde pues, obviamente ha barrido, ¿no? Sí, claro, ya con el nivel que estás poniendo sobre la mesa, Rodrigo, creo que sí es un tipo que está a otra altura, ¿no? Me imagino que ha de haber alguna vez intentado las famosas carreras de los tarahumaras, que son de las más típicas que hay en nuestro país, pero pues no es esta distancia. Los ultramaratones que se corren en México son de 100, sí, 120. 80, 100, por ahí. Sí. Pero mira, la más dura que nos contó es el Espartatlón, les contaba, es de Atenas a Esparta, son 256 kilómetros y para él ha sido la más dura. La he intentado 4 veces y solo ha podido terminarla una vez. Son 246 kilómetros y tienes que hacerla en menos de 36 horas. O sea, es de un jalón, pero además tienes la presión del tiempo. En muchas otras carreras no importa lo que hagas en horas, se te contabiliza. Aquí no, aquí tienes que hacerla en 36 horas, ¿no? Entonces tú vas corriendo y va ahí una barredora atrás, ¿no? Entonces nos contaba que si en 4 horas y cachito no has pasado los 40 kilómetros, para afuera. ¿No? Entonces tampoco te puedes ir midiendo para más o menos aguantar, no, o sea, tienes que ir a tope durante toda la carrera. Así es. Entonces, pues tienes que ir con esa presión, tanto mental de pensar que viene la barredora, con esa presión física de mantener un ritmo durante 36 horas y vas corriendo por carreteritas, ¿no? O sea, no es en campo traviesa, es carreteras que van de Atenas a Esparta. Nos decía que también es muy duro, aparte del ritmo al que tienes que ir y de la presión de la barredora, los abastecimientos no son muy buenos, entonces no hay la suficiente comida, porque es bien importante comer durante el recorrido, la hidratación tampoco es buena, entonces todas son cosas en contra que tienes que enfrentar. Pues el tema del calor. En 2009 fue la primera vez que la hizo y fracasó y nos dijo que acabó hasta en el hospital de agotamiento. El exceso. En 2010 la terminó. Hizo 35 horas con 28 minutos. O sea, terminaba a los 36. Por media hora y no la puedo... Claro, es que media hora puede sonar como mucho tiempo, pero no es tanto pensando en 246 kilómetros. Así es, sí, es una locura. Luego la intentó después, no la acabó y el último intento fue en 2014 y tampoco la acabó. O sea, de 4 logró una, que fue en 2010. ¿No? Pero dice que se te crea una adicción por esta carrera, ¿no? Y conozco a muchos corredores ultra que tienen como fijación el Espartatlón, que es durísimo. O sea, si Luis de 4 no más pudo hacer una y es de los más grandes corredores de ultradistancia en México, imagínate el tipo de reto que es. No, bueno, es que de verdad está impresionante lo que nos cuentas. Nos marcó Javier Sánchez, 516687730, y nos dice: felicidades a Luis Guerrero, es una inspiración para los jóvenes y por mucho debería ser ganador del Premio Nacional del Deporte. Así es, sí, pero pues bueno, ya sabes que aquí las políticas los criterios son muy extraños para decidir esto, pero es un ejemplo, la verdad, y habla mucho también de temas personales, ¿no? Yo le decía, oye, Luis, platícanos, ¿qué tienes que hacer en lo físico y en lo mental para lograr ese tipo de carreras? Entonces, dicen, no hay secreto, dice, ahí la base es el entrenamiento y la disciplina. Pero ¿cómo te preparas? ¿Cómo paras al cuerpo para 246 kilómetros de forma continua? 36 horas sin parar. Sí, mira, él de entrada dice, el entrenamiento y la preparación es básico, diario, ¿no? Él entrena a las 5 de la mañana o poquito antes, ya está en el desierto de los Leones para hacer su corrida en la montaña. Habla mucho de la determinación. Tienes que estar convencido de que puedes y que quieres hacer ese tipo de carreras. O sea, si no estás, vas a sufrir. Claro.
Y el sufrimiento dice que luego lo superas, ¿no? Y lo disfrutas. Pero siempre hay un tema de dolor, ¿no? El cuerpo duele con esas distancias. Entonces, si no estás convencido de que quieres y que puedes... Sí, porque lo normal es que lo haces un día, pero al día siguiente que tienes que repetirlo, con lo que te dolió y con la experiencia que ya tienes, encuentras todas las excusas del mundo para no hacerlo. Así es. Y tienes que tener un entrenamiento inteligente. No es nada más correr. O sea, él tiene un plan de entrenamiento muy inteligente donde cuida mucho el tema de la técnica, cómo corre, la postura, la eficiencia. Tienes que ser muy eficiente al correr. Eso significa de cómo mueves los brazos, cómo el tipo de zancada. O sea, tienes que ser muy científico en esa parte para que tu cuerpo pueda aguantar tanto esfuerzo. Hay un tema de fortalecer los músculos, que es algo que luego los corredores no hacen. Tienes que fortalecer el abdomen y la espalda baja, ¿no? Que es lo que le llaman el core, la parte central. Que en muchas cosas, que en muchas disciplinas es la que te aporta la velocidad. Es decir, también, por ejemplo, en el ciclismo, la gente piensa, no, la fuerza está en las piernas. Sí, pero la velocidad, la verdadera potencia viene del centro del cuerpo. Entonces, si no tienes el centro del cuerpo bien, e incluso para correr, o sea, el futbolista, etcétera, el deporte que ustedes me digan, el centro del cuerpo es básico, es donde está el punto de gravedad, es donde está el equilibrio, y es el que hace que la parte superior y la parte inferior del cuerpo tenga también esa potencia y pueda haber esa velocidad, ¿no? Y la postura también, te corrige la postura. Si estás fuerte en esa parte central del cuerpo, vas a correr en posición correcta. También él dice que él tiene una técnica de respiración muy singular, que es diafragmática. Él respira más con el estómago, con el diafragma. Entonces jala el aire con la boca, más que con la nariz. Dice, no subiendo los hombros como mucha gente, ¿no? Sí, dice que se le infla el estómago y va jalando aire con la boca. Dice, es más eficiente jalar aire, entra más oxígeno por la boca que por la nariz, porque son dos hoyos pequeños los de la nariz. Todo lo que nos han contado siempre, no, respiren por la nariz para que no les vaya a dar dolor de caballo. No, y él, pues, la prueba, él tiene 51 años ahorita y sigue corriendo de manera impresionante. Tiene que planear mucho las carreras también, el ritmo al que va a ir. Imagínate, si va a correr 36 horas continuas, cómo va a ir administrando ese ritmo, en qué momento va a ir comiendo, qué va a ir comiendo, cómo va a combinar líquidos, los carbohidratos. Nos ha dicho aquí Gaby que cualquier ejercicio arriba de 2 horas ya necesitas comer. Así es. A fuerza, no hay de otra. El agua es siempre, pero comer cada 2 horas. Entonces en 36 horas tienes que comer 18 veces. Sí, y carbohidratos y proteínas, porque la proteína le va a ayudar al desgaste muscular, ¿no? Y el carbohidrato para la energía. Entonces, todo eso lo tiene que planear. Y pues bueno, es toda una historia de logro impresionante y es una figura del running y de la ultradistancia en México, y a nivel mundial, te digo, ha ganado primeros, segundos lugares y es muy reconocido, y además es una gran persona que busca también devolver al deporte mucho de lo que le ha dado, ayudando a causas y demás. Si la gente quiere escuchar la entrevista completa y otras historias como estas, ¿dónde lo pueden hacer? La entrevista la encuentran en vivodeporte.com.mx, en la sección La Entrevista. Ahí está esta y muchas otras, y nos pueden escuchar mañana a las 5 de la tarde en esta estación 730 de AM y online también en vivodeporte.com.mx, y va a haber mucha información e historias que los van a inspirar y los van a orientar como deportistas recreativos. Rodrigo Latorre, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias, Iñaki. Nosotros hacemos una pausa y regresamos al desempate. Te enteraste antes en el desempate. Aquí tú eres el ganador.